Independiente. La revista informativa Democracia. La verdad sobre todas las cosas. Son las 8:33. La ministra coordinadora en materias económicas, la doctora y economista Janet Sánchez, ha calificado al año 2011 de excelente, señor economista Abelardo Pachano. Las cifras han sido contundentes en términos de crecimiento económico. Se han rebasado todas las previsiones oficiales y el sistema financiero goza de muchísima salud, ha dicho la secretaria de Estado. Hay un nivel de liquidez apropiado y yo creo que las agendas, especialmente crediticias, se han cumplido de buena manera y en gran volumen. Así es que todo parece apreciarse desde el lado del sector oficialista como adecuado. Pero tenemos un entorno internacional enigmático, tremendamente enigmático, ya por la realidad de Europa, como también lo que puede sobrevenir de estos peligrosos centros o epicentros de conflicto internacional que nos llevaría a últimas circunstancias a la humanidad. Son dos países con líderes muy peligrosos, como es el caso del Irán y como es el caso de Norcorea. Un muchacho que comienza con lavado del cerebro, con las consignas atómicas de su padre. En fin, lo que le aguarda al mundo es conflictivo. Y de eso también depende la lectura en perspectiva de lo que puede ocurrir en nuestro país, porque nos hemos convertido en petróleo dependientes, pero al 100%. Es decir, dependemos del petróleo. Nos ha ido bien y hay que también saludar y felicitar algunos avances que hemos tenido en ventas no petroleras. Pero queremos solicitarle a usted que tenga la bondad de, previo a una revisión del 2011 y los resultados que exhiben las autoridades, incluso del Banco Central del Ecuador, pedirle a usted, señor economista Pachano, que tenga la gentileza de de abordar, digamos, el tema de la perspectiva, que eso es lo que este momento más preocupa a la ciudadanía. ¿Cuál es la perspectiva de la economía ecuatoriana? Hemos crecido, el sector no petrolero, justamente según el Banco Central, ha crecido a una tasa de 11,2%, el no petrolero. El tercer trimestre del año que terminamos cerró con un crecimiento global del PIB, del Producto Interno Bruto, para Ecuador del 9%, empujado por realidades, dicen, del último trimestre, porque estábamos en 8 y de pronto asoma un punto más en las informaciones que no han sido aún convalidadas por organismos técnicos internacionales. Así están las cosas. ¿Cómo ve usted el mañana, que comenzamos a recorrer? Qué enigmático. Bueno, eso es lo bonito de la economía. Claro. La economía tiene esa fascinación de trabajar sobre hipótesis, de construir modelos, de establecer supuestos y sobre la base de las mismas dictaminar las distintas posibilidades de el futuro del mundo, en este caso el futuro del Ecuador. Como no hay una regla fija, en economía lo que hay es que tratar de acertar en la determinación de la realidad del mundo y del país, y de precisar cuáles pueden ser las líneas de conducta que se ejecutan por la vía de la política y por la vía de la política económica. No hay que olvidar nunca, Gonzalo,
que la política es la que guía los resultados de las demás actividades en el mundo. Lo he dicho en algunas oportunidades, creo que hay que seguirlo repitiendo, porque con buena política hay buena política económica, y con buena política económica hay bienestar. Con mala política obviamente viene todo lo contrario. Y claro, cuando uno ve No obstante, se llevan bien porque premisas con una buena economía muy bien manejada gestan un ámbito o digamos una reacción política adecuada también. Pero para tener esa economía saludable se requiere haber dispuesto de una política seria, de haber construido espacios de discusión democráticos serios, responsables, de haber establecido consensos básicos nacionales sobre principios fundamentales de manejo del quehacer económico, del respeto democrático, del respeto a la división de poderes, del sometimiento de todos a los principios jurídicos, a la defensa básica de la validez de los contratos realizados. Entonces, una economía que se desarrolla en un ambiente de alta seguridad jurídica, que tiene una sustentación política razonablemente adecuada, es una economía que tiene posibilidades de éxito, indiscutiblemente. No ocurre lo mismo con sociedades en las cuales la democracia no existe, las decisiones están sujetas al capricho del dictador. El ejemplo de Corea del Norte que acaba de darlo Gonzalo es absolutamente evidente. Ese es uno de los pocos países, tal vez el único, en donde sigue existiendo una dictadura familiar férrea, que le ha llevado al pueblo de Corea del Norte a un nivel de supervivencia realmente extremo, en donde la pobreza es absolutamente generalizada, con excepción de los mandos militares que tienen un tratamiento preferente y particular. Y en ese sentido, entonces, uno puede señalar con mucha claridad que el futuro nuestro como país está sujeto no solo a las condiciones económicas que se pueden desarrollar interna y externamente, sino a la buena conducción política. El Ecuador sigue dando manifestaciones de un nivel de infantilismo democrático terrible, donde lo que discutimos son las bases fundamentales que deben gobernarnos y que en otras sociedades ya se les han superado, ¿no? Hay que respetar la Constitución. Pero es que ese es un principio elemental, básico, que cuando uno lo pone en el tapete dentro de una discusión latinoamericana le dicen, oye, pero si es que esa es una cosa superada, esa es una tarea superada. Y nosotros aquí seguimos hablando de respetar la Constitución. Y todos los días vemos que de parte del gobierno, de parte de alguna autoridad, de parte de alguna función, se rompe a esa Constitución, se la abusa, se la viola, dejando como estela y como consecuencia simplemente una marca de que en este país se irrespeta el contrato social más importante que debe regir todas nuestras actividades. Y si se irrespeta a la Constitución, es obvio que se va a irrespetar a la ley. Y si se irrespeta la ley, se irrespeta el reglamento. Y si se irrespeta el reglamento, no nos respetamos entre nosotros. Entonces, la primera cosa que yo diría para el año 2012 y para el futuro en el Ecuador es tratar de hacer un gran esfuerzo político por desencadenar una discusión mediante la cual podamos construir un compromiso básico de defensa de los 5 o 6 principios democráticos fundamentales que deben regir nuestra vida, que deben regir a la sociedad. Si nosotros conseguimos eso, Gonzalo, la economía tenga la seguridad que tendrá un mejor enmarcamiento para poder ofrecer resultados tangibles. Si nosotros seguimos discutiendo lo que estamos discutiendo en el Ecuador, con intervenciones como las que acabo de escuchar de la política en la función judicial, pues nuestro país no tiene un futuro promisorio. Nuestro país no tiene la posibilidad de resolver
la angustiosa pobreza en la que viven la mayoría de los ecuatorianos, en donde el 48-49% de los que algo ganan en el Ecuador son informales, están fuera del sistema. Así es. La mitad de los ecuatorianos trabajan fuera del sistema. Subempleados. No están protegidos, no están defendidos por el sistema. De tal manera que esa primera gran tarea de los ecuatorianos y esa tarea nuestra, cualquiera que sea nuestra profesión, cualquiera que sea nuestra actividad, es tratar de llevar la discusión a la reflexión de que en algún momento demostremos madurez política, y como ya tenemos bastantes años de decir que somos una república independiente, decir, bueno, demostremos que somos serios para poder manejarla, de que estamos compenetrados de nuestras responsabilidades y lo que queremos es construir una sociedad en donde las reglas que pongamos en juego las respetemos todos, nos gusten o no nos gusten. La democracia se construye precisamente sobre la discusión en base a los principios jurídicos que fueron establecidos por toda la sociedad. Y ahí tenemos el caso hoy día de la Constitución del año 2008. Una Constitución ampulosa, es una Constitución con un montón de garantías, pero de conceptos vagos, mal definidos, que dan lugar a distintas interpretaciones y todo, pero ahí está la Constitución. Trabajemos con esa Constitución, pero la respetemos a esa Constitución, y cuando queramos cambiar, cambiémosle siguiendo el procedimiento de esa Constitución, pero en algún momento paremos esta sangría jurídico-política que le ha hecho tanto daño al país durante toda su historia. Cuando uno lee la historia ecuatoriana, todos los gobiernos, durante todas las épocas, desde Juan José Flores hasta la fecha, las grandes broncas han sido la lucha por un poder desenfrenado sobre la base de votarle al que esté en el gobierno, bajo cualquier forma, bajo cualquier circunstancia y usando cualquier tipo de pretexto. Entonces, Gonzalo, usted que me dice, hablemos un poco de prospectiva y del futuro. La primera gran cosa que nosotros tenemos que conseguir es que cambiemos de actitud. Dejemos de utilizarle a la Constitución en función de nuestros intereses individuales y pongámosle en el plano que se merece, ¿no? De ser el gran contrato social al cual todos nos vamos a referir, y en donde ninguna corte, ninguna función se sienta como la propietaria de ella, sino de que todos los ecuatorianos somos los que debemos respetarle y a ella debemos referirnos. Economista, no obstante, el pueblo ecuatoriano en sus dimensiones socioeconómicas de medio bajo hacia lo popular, el pueblo sangrante precisamente, el pueblo desempleado o subempleado, la miseria andando, como suelen decir, tanto en las urbes como en la ruralidad, apoyan esta semblanza de gobierno populista autoritario. Claro, Gonzalo, es que hay una razón muy lógica. Es que es un pueblo que no ve la existencia de un Estado que le ofrece las herramientas a través de las cuales pueda salir de su situación, y se pega al líder que asoma y que le está ofreciendo la solución de todos sus problemas. Entonces el populismo florece sobre la base del mantenimiento de un pueblo inculto, de una ciudadanía muy frágil, de una ciudadanía que tiene muy pocos representantes y que carece de, yo diría, de toda la formación básica para poder tomar decisiones racionales. Por eso cuando hablamos de resultados en la gestión pública y política, uno puede decir el año 2011 sí fue un buen año. Esto es lo que dice precisamente la ministra coordinadora, fue un buen año en muchas Janet cosas. Sánchez. El 2011 ha sido un excelente año, ¿no? Las cifras son contundentes en términos de lo que ha sido el crecimiento económico, ha rebasado todas nuestras previsiones, va a estar más cercano en realidad a las previsiones que hiciera la CEPAL. La liquidez cierra muy bien, el sistema financiero con mucha salud, hay un índice de liquidez apropiado, una tasa de morosidad muy manejable del 2.2% para el sector privado, las cuentas fiscales están adecuadamente equilibradas, un manejo de deuda
apropiado, 21.7%, lo cual es perfectamente manejable. Estamos tanto en la arena de la economía real, con un crecimiento sostenido muy importante, como no lo hemos tenido antes, sobre los promedios regionales, una tasa de desempleo baja, un sistema financiero funcionando con salud y equilibrio. Por tanto, esperamos que esto nos permita el próximo año consolidar tanto el crecimiento como los factores mínimos necesarios para tener una economía sana, como son el manejo de liquidez. No es real que el próximo año vayamos a tener una crisis de liquidez, al contrario, las cuentas están muy adecuadamente manejadas, tanto en la arena privada, porque esto no solo es obra de gobierno, entonces lo que resulta en los agregados económicos y sociales ha sido el esfuerzo de todos. Si mantenemos ese mismo esfuerzo el próximo año, que ciertamente y sin ingenuidad, ¿no es cierto?, va a ser un año más duro, y eso hay que saberlo. El contexto global prevé una desaceleración de la economía global, de nuestros compradores importantes como Estados Unidos y la Unión Europea, una desaceleración, en los países emergentes también, la China misma, un punto menos. Entonces son estas condiciones internacionales. ¿Y cómo pudiera entonces las que van a plantear, Sí. la restricción, no tanto nuestras condiciones internas. Nosotros más bien estamos en condiciones de fortaleza para este año. Lo que trataremos es de navegar en estas aguas un poquito más consecuencias del impacto complejas. internacional, como usted lo dice, ¿no? Esta situación internacional, este problema en el mundo, ¿cómo afectaría al Ecuador o simplemente no lo afectaría por estar tan bien? No, por supuesto, existen factores y variables muy importantes de afectación, ¿no? Ya la CEPAL mismo ha hecho una evaluación por el lado de la contracción de la demanda. Por supuesto, se prevé una desaceleración en las exportaciones de los principales compradores. Puede haber también una afectación a la liquidez. Por eso es que nosotros hemos sido muy proactivos para ir ya concretando estrategias de financiamiento que nos permitan ya cerrar contrataciones para el próximo año y no estar muy expuestos a la volatilidad, ¿no es cierto?, de estas condiciones financieras. También puede haber una desaceleración en el crecimiento de las remesas, que de hecho se empezó ya a experimentar en el segundo semestre ya de este año mismo. Entonces, esas son sobre todo las principales vías por donde se vienen los impactos. Lo que nosotros hemos tratado de hacer y prepararnos para el siguiente año es teniendo unas condiciones de manejo de liquidez en la arena fiscal importante, y también condicionando para que en la arena privada esa liquidez esté presente. Nosotros más o menos estimamos que cerca a $1.000 millones de dólares tendremos como un colchón de liquidez por líneas contingentes de organismos multilaterales y también por el manejo de la variación de los depósitos de gobierno central en el Banco Central. Exa FM. Esta era hace algunas horas una realidad que dibujaba la lectura de las autoridades del Banco Central y de las autoridades también de la coordinación económica del gobierno. Pero claro, le queda a la ministra Janet Sánchez las dudas sobre la contracción que podrían generar las circunstancias que prevalezcan en los próximos meses en el mercado o en los mercados internacionales, una contracción de demanda. Si van a comprarnos menos a todos los que somos proveedores de materias primas, y eso es lo grave para nosotros, y de elaborados, que también es grave para nosotros, lo que provocaría una iliquidez interna, porque también los que aprovisionaban de recursos y de divisas desde el exterior, no solamente para la estructura macroeconómica de nuestro país, sino para las necesidades familiares, precisamente de la gente más pobre,
que en busca de nuevos horizontes y de una sustentación de sus hijos, de sus padres viejos que dejan aquí, de sus hermanos menores, todas esas remesas que venían del exterior también van a tener una etapa muy crítica. No es para estar bailando en chullapié, perdone por decirlo así, economista. ¿Qué tiene de contraparte en términos de preparación nuestro gobierno? ¿Cuánto se le ha dicho? 5 años. Mantenga, presidente, un fondo para estas épocas. Hoy no quiere dar un centavo a nadie. En alguna parte está guardando dinero. Está tratando de crear un fondo, pero en chiquis, en secreto. Porque le resulta vergonzante, seguramente. Y qué raro. Si estuviera más bien ampulando esa caja de recursos para épocas más duras del año que estamos caminando, pues más bien los actores económicos se frotarían las manos y entrarían a integrar una contracorriente. Ahí sí contracíclica, apoyando con el dinero. Ahora Janet Sánchez dice: vamos a necesitar de la inversión privada, vamos a necesitar de los empresarios, vamos a necesitar de la inversión de los que tienen. Claro, y el tono de la declaración de la ministra es el tono que debería generalizar el gobierno en todos sus campos de acción. Un tono de diálogo, un tono que busque acuerdos, un tono de reflexión, un tono positivo en el fondo. Pero la forma como la ministra lleva adelante su análisis se contradice con yo diría la estrategia política del gobierno de confrontar, de agredir, de insultar, de menospreciar a quienes no compartimos su punto de vista o tenemos alguna opinión diversa. Y en ese sentido, yo creo que la ministra lo que está es haciendo un esfuerzo, y un esfuerzo positivo, por transmitirle confianza a las actividades privadas a fin de que sumen decisiones en pro del mantenimiento de una economía que crezca, porque con el crecimiento se ofrecen oportunidades de solución. Si no crece una economía, no hay posibilidades de solución a los problemas sociales. Y las advertencias que hace la ministra sobre las dificultades internacionales me llevan a resumirlas lo que leía anoche en una novela que estoy viendo, que se llama Atrapa la vida, de Nadine Gordimer. Ella es una escritora sudafricana que ganó el premio Nobel en el año 1991. Y en este libro, Atrapa la vida, ella dice en uno de los capítulos: a veces el éxito puede definirse como un desastre en suspenso. A veces el éxito puede definirse como el resultado de un desastre en suspenso. Yo creo que esta es una bonita definición de lo que... ¿Qué nos enseña? De lo que estamos viviendo. Una situación económica aparentemente sólida, boyante, pero que tiene unas amenazas que podrían transformarle a esta situación en un desastre. ¿Por qué? Porque la sociedad ecuatoriana no ha sido lo suficientemente cuidadosa para guardar un poco de los excedentes que ha tenido a lo largo de estos últimos 5 años en una cajita, en un fondo, en un ahorro, en un depósito, para que cuando las cosas cambien tengamos a dónde acceder y cómo defendernos. Y en ese sentido, le escucho a la ministra que dice que hay la posibilidad de unas líneas contingentes de $1.000 millones de los organismos multilaterales. Ya están pensando en aquello. Lo cual quiere decir que reconocen de manera explícita que el gobierno se gastó todo. Sí. Que se gastó todo, porque están buscando líneas contingentes. Y segundo, que me imagino que estarán tratando de reconciliarse con algunos organismos multilaterales con los cuales tienen una mala relación personal y política.
después del acto que hizo el presidente en Paraguay contra el Banco Mundial y de sus manifiestas críticas al Fondo Monetario, que son los organismos que tienen líneas contingentes. Me imagino que la ministra está pensando en acercarse a esos organismos multilaterales para cubrir una posible circunstancia, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención esto, no para decir que hay una contradicción, sino para indicar que puede ser que haya un giro en la forma en que se conducen las relaciones económicas internacionales del gobierno, dadas las contingencias o las posibilidades de que la economía mundial tenga un cambio dramático en el año 2012. Sin embargo, Gonzalo, a esto también hay que cuidar los calificativos. Yo le veo a la economía mundial en el año 2012 como una economía que sigue atravesando por este ya largo periodo de crisis que se inició en el año 2007, que se desbordó en el año 2008, pero que logró controlarse, que no llegue a tener el dramatismo de la crisis de principios del siglo XX, cuando en los Estados Unidos quebró prácticamente el sistema bancario, y con ello llevó a casi 15 años de recesión en la economía americana y luego en la economía mundial, con las secuelas que todos conocemos, que terminaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también por descuido, permisividad y negligencia, falta de controles. Y porque en aquella época la teoría económica que estaba en uso en boga era una teoría clásica, ortodoxa, que desconocía el papel del Estado como un regulador de la economía. Hoy hemos superado eso, y precisamente en el año 2008, tanto en Estados Unidos como en Europa, los estados entraron a intervenir en los mercados, y a la final, en el caso de los Estados Unidos, todos los préstamos que le dieron al sistema financiero y a las empresas privadas fueron devueltos, fueron pagados, y el Estado americano ganó. Inclusive tiene réditos. Hay utilidades porque les pagaron los intereses y porque vendieron las acciones con precios mucho más altos. A la final el Estado, en este caso el Estado americano, supo manejar las transacciones en un mercado deprimido en donde los ciudadanos querían salir de sus inversiones y habían deprimido tanto el valor de las acciones que les resultó un lindo negocio al Estado o al gobierno americano. Pero mirado el año 2012, ¿en dónde se está concentrando el tema? Es en la viabilidad del euro, en la solución de los problemas de compatibilidad en las políticas fiscales y de cesión de todo lo que es soberanía económica en un acuerdo en donde ya tienen un organismo monetario concentrador. Y obviamente Europa sigue teniendo el 26%, 28% de peso en la economía mundial. Es un eje que distribuye muchos efectos, y que, claro, si no lo logran arreglar adecuadamente, podría traer situaciones extremadamente complejas. ¿El contagio mayúsculo sería hacia los Estados Unidos? El contagio sería multilateral, porque China tiene una intensa relación con Europa. Los chinos están muy preocupados porque hay capitales chinos, inversiones chinas, incluso pequeñas factorías. El otro día pude apreciar una irradiación increíble de pequeñas industrias instaladas en las principales urbes españolas de propiedad de chinos. Claro. Es que los chinos tienen este rato la mayor proporción del ahorro mundial. Tienen inversión, claro, tienen capital. Solo ve aquí en el Ecuador. Claro. Leía hoy día en la prensa una nueva central hidroeléctrica entregada de manera directa a otra empresa china. Los chinos están invirtiendo en el mundo porque tienen unos ahorros que se reflejan en esas reservas internacionales de algunos trillones de dólares. Ni siquiera billones, sino trillones de dólares. Y van a comprar, esta es una nueva realidad que vale la pena que usted le ponga ojo. Van a comprar tierras, es decir, la tierra, los territorios, los ámbitos de producción de alimentos. Este momento pasan a ser
módulos de prioridad. Ellos no quieren simplemente ir apoyar con sus capitales, sino que quieren ellos, con su propia población y sus propios medios técnicos, tecnológicos, quiero decir, y económicos, tomarse tierras de la gente que no quiere trabajar, que no quiere labrar, que no sueña, que no cree que el futuro de la humanidad, especialmente, vea, están comprando tierras en el África. En los países más deprimidos, economistas están comprando hectáreas y hectáreas y hectáreas. ¿Quiénes? Los chinos. Es que hay una filosofía y hay un gran objetivo en los países asiáticos. China con su liderazgo, pero en general Asia quiere reconquistar el liderazgo del mundo que lo perdió en el siglo XVI. Cuando uno lee las declaraciones del ex primer ministro de Singapur, de los dirigentes malayos, de los hindúes y todo, y les dicen, oigan, ustedes no están pensando o no están atemorizados por el gran poder chino y el liderazgo chino, que puede convertirse en un liderazgo mundial de aquí a 20 o 30 años. Y la respuesta es no, si lo que estamos buscando es reconquistar nuestro liderazgo económico en el mundo que lo perdimos hace algunos siglos. De tal manera que la línea de acción que está planteada por todas esas economías y esas sociedades es una línea clarísima. Van a conquistar el mundo, quieren volver a ser el centro del mundo. Y obviamente desplazar al eje norteamericano, europeo, y pasarle del océano Atlántico, que fue el centro, llamémoslo así, de las decisiones de política y política económica, al Pacífico. Y el Ecuador, solo para hacerle un comentario ahí al margen, y el Ecuador está lejos de eso. No quiere hablar con el APEC, que es la Asociación de Países de la Cuenca del Pacífico, que es en donde está el futuro del mundo, que es en donde se van a vender los productos nuestros, en donde se van a vender los productos del mundo, porque en Asia hay cerca de 3.000 millones de ciudadanos, 3.000 millones entre chinos, hindúes, malayos y de todas esas sociedades. Y el día en que les incorporen a todos ellos a la economía moderna, la capacidad de consumo de ellos va a ser tan grande que requieren asegurar el aprovisionamiento de energía, de materias primas y de alimentos. Entonces, el adquirir propiedades en otras zonas, Gonzalo, tiene lógica. Sí. Queremos no llegar a acuerdos políticos con otros gobiernos, sino queremos asegurarnos por nuestros propios medios de que vamos a tener la capacidad de producir lo que nuestro pueblo va a necesitar. Esa es la visión. Acabo de leer un proyecto de ley cortísimo, economista, de la legislatura colombiana. Se han dado cuenta de que últimamente se han enajenado hectareajes inmensos de tierras colombianas, tan lindas, tan fértiles, tan cambiantes en ámbitos climáticos, microclimáticos, en fin, que Colombia está muy preocupada. Y el presidente Santos ha dispuesto que una comisión de su propio movimiento partido comience a indagar para luego proponer un proyecto de ley limitando la posibilidad, no solamente que diga de prohibir a los chinos o de limitar a los chinos que compren hectareajes de tierra en Colombia, sino a todos. Van a limitar, creo que, por decir algo, a tantas miles de hectáreas. Es lo máximo que una persona puede comprar o una entidad, qué sé yo. Porque dicen que ellos van a curarse en sano y van a limitar, digamos, esa enajenación de tierra colombiana a estos galarifos que, viendo, porque actúan de esa manera y no es un afán, pueblos ricos, pero sin alimentos, pueblos ricos con gran industria, pero sin alimentos y sin agua y todo lo que usted ya puede suponer. A una migración no hay que tenerle miedo, Gonzalo. A ver, a una migración no hay que tenerle miedo. ¿Ya? A una migración hay que conducirla. Y hay que limitarla. No, hay que conducirla.
pero la necesidad que tienen los estados es de construir una institucionalidad sólida para que esas migraciones puedan ofrecer resultados tangibles. Cuando vinieron los europeos a América, los europeos nos ayudaron aquí en América a construir nuestras sociedades. Brasil no sería lo que es Brasil si no estaban ahí los portugueses, los alemanes, los italianos. Argentina no fuera lo que es, y creo que Argentina puede ser muchísimo más, lamentablemente, pero ahí hay una mezcla de españoles, alemanes, de europeos de distinta naturaleza, y todos ellos le ofrecieron algo a esos países. Y en la Segunda Guerra vinieron los japoneses a Perú. En Chile los alemanes, los japoneses en Perú. Pero claro, si nos viene una migración masiva de gente que no tiene costumbres, que no le ofrecen ningún rédito a las colectividades, claro que hay que para preocuparse, por supuesto que para preocuparse, pero si vienen y el marco nuestro institucional es un marco que guía para que ellos sean transparentes con nosotros, que produzcan y den resultados, que ofrezcan empleo a los ecuatorianos, que paguen los impuestos, porque en estas migraciones que no son muy, yo diría, es lo que está pasando educadas, en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Que se refugian en ciertos barrios, no pagan impuestos y viven gratis. Tampoco. No se trata de eso. Entonces, aquí esta es otra forma, yo diría, de reflexionar, Gonzalo, sobre la necesidad de que nuestras instituciones sean sólidas, las instituciones públicas, pero una migración bien conducida nos puede dar muchos réditos a los ecuatorianos y muchos réditos a los latinoamericanos, como las migraciones latinas les han ayudado a resolver problemas a los europeos. Los ecuatorianos que viven en España y que hacen labores dignas y que han demostrado que son buenos trabajadores, les han ayudado a mejorar la producción agrícola. Les mejoraron las condiciones, la construcción en España en buena medida fue hecho con trabajadores ecuatorianos y todo. Entonces hay que reconocer que aunque sean humildes, pero si la institucionalidad es buena, la migración no hay por qué tenerle miedo, hay que conducirla. Y Gonzalo, perdone, lo que no queremos es que del exterior venga gente indeseable, exacto, a ocupar los puestos que en cambio los nuestros van a mendigar en el exterior. Por eso hay que conducirla. Exactamente. Por eso es que hay que conducirla. ¿Cuáles son los errores de los gobiernos nuestros en este sentido? Dejar libre entrada a los extranjeros sin calificación sobre su idoneidad. El Ecuador es el único país en el mundo en donde uno puede entrar como Pedro en su casa, sin saber si el que entra es un ciudadano que vale la pena o el que entra es un asaltante, un narcotraficante. En eso nuestros abuelos eran mejores seleccionadores, por ¿no? Por supuesto. Y nosotros, Gonzalo, por eso le digo que a la migración... Pero es que vinieron los europeos en tiempo de ellos, pues vino el primer mundo europeo. Sí, pero una parte también, de la migración nos vino un lastre horroroso de España, ¿no? Desde que vinieron en las tres carabelas. Claro, sí, no es que todo vino y era una maravilla. Claro. Pero, Gonzalo, la discusión, por ejemplo, con la política de migración de los Estados Unidos, es esa. Si no se trata de cortar la migración de la gente que quiere ir a vivir a los Estados Unidos. Lo que los Estados Unidos no encuentre la fórmula para racionalizar eso. Porque los americanos necesitan de los migrantes. Uno va a Florida. Usted ha ido a Florida, Gonzalo. Y en todos los parques, en todos los sitios en donde están haciendo labores de jardinería y todo, son latinos los que trabajan. No hay un americano puro que está trabajando eso. ¿Por qué? Porque no lo quieren hacer. Ya no les gusta hacer eso. Entonces nosotros hacemos ese trabajo, que es un trabajo mucho más elemental, de menor remuneración y todo, pero que es bien importante para nosotros. Entonces, la migración tiene que ser conducida. Tenemos que racionalizar las reglas de movilidad de la mano de obra, del ser humano. Igual que lo que tenemos que hacer con la movilidad del capital. Si al capital no hay que decirle, oye, está prohibido que entres o está prohibido que salgas, sino hay que saberle decir qué capital queremos que venga y qué capital no queremos que venga. Entonces, en ese sentido, Gonzalo,
Cuando nosotros estamos hablando de perspectivas y volviendo a la presentación de la ministra, a mí personalmente me preocupa la desprotección del país, porque si cambian las condiciones internacionales y por alguna razón nuestros productos de exportación no tienen la aceptabilidad que tienen en el momento actual, no tenemos cómo protegernos, no tenemos cómo defendernos. Y el sector más frágil, o los dos sectores más frágiles que tenemos, es el fiscal, en donde las cuentas presentadas por el gobierno demuestran un déficit de más de 4.000 millones para este año, y el sector externo, con el déficit comercial creciente que hemos tenido a lo largo de los últimos años, Gonzalo. Entonces, ahí hay que trabajar mucho por reequilibrar a esta economía, y el gobierno debe entender que los buenos resultados del 2011 se han dado en un ambiente internacional sumamente favorable, pero este modelo no es sostenible en el largo plazo, Gonzalo. No es sostenible. Y si uno quiere ser mucho más objetivo y crítico en un análisis socioeconómico, uno debería estar discutiendo, oiga, ¿qué hemos hecho en los últimos 5 años por mejorar la educación en el Ecuador? Porque la inversión en el campo social, en términos cuantitativos, ha aumentado notablemente, como ha aumentado el precio del petróleo. En educación hemos debatido ampliamente, pero simple y llanamente para imponer modalidades con carga ideológica. Esa es mi lectura. Sí, pero no hemos conseguido tener un modelo educativo competitivo que esté formando a los ecuatorianos. Correcto. Para sacarles de la pobreza, para darles un instrumento que es su formación, su cabeza, a través del cual puedan obtener empleos dignos. Porque lo que seguimos es dándoles la misma formación básica que ya no sirve en el siglo XXI, Gonzalo. Ya no sirve. El siglo XXI es un siglo de conocimiento tecnológico, en donde si uno no sabe manejar los computadores, si uno no está metido al día con todas las nuevas telecomunicaciones... Es un cadáver. Exactamente. Es un ser humano inútil. Y la educación ecuatoriana no se quiere someter a pruebas de valoración internacional. Y el gobierno no tiene un plan de calificación y de evaluación de la educación pública. Tan no lo tiene que el propio presidente hace algo así como 15 días le llamó la atención a la ministra de Educación diciéndole que cómo puede ser posible que ha debido transcurrir casi 5 años de gobierno para recién hacer un planteamiento sobre un programa de mejoramiento de la calidad educativa en el Ecuador. Entonces, Gonzalo, 2011 puede tener algunas cosas buenas, pero también oculta unos problemas. Está forjando unos problemas que a la larga pueden ser muy onerosos. Esta administración, por estar liderada por académicos, ha sido también extremadamente retórica. Se han pasado más tiempo, han quemado más energías en el debate que en el convencimiento a la materia prima que vienen a ser maestros, que vienen a ser administradores universitarios, buscadores de nuevos destinos para los colegios o los establecimientos de segunda enseñanza, para la gestación de módulos de formación de gente más pragmática, más técnica, que abonen al desarrollo, no que vengan con las ciencias sociales, que hemos venido la mayor parte nosotros a aprender economía recién en la tarea informativa, en mi caso, cuando las cosas pragmáticas deben ser enseñadas, aprendidas hasta vocacionalmente desde las escuelas. No tenemos un modelo educativo, como usted bien hace en señalar, y con esto le pido su venia, Abelardo, para recibir a un gran militar, un extraordinario ciudadano como es el general Osvaldo Jarrín. Está muy entusiasmado con lo que usted estaba expresándole al país en este histórico día a día del periodista ecuatoriano, y está el general Osvaldo Jarrín en la línea telefónica para saludarle. ¡Feliz año, general! Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad. Comienzo expresando un saludo y los mejores deseos para el economista Abelardo Pachano, y por su intermedio, licenciado, por favor, a todos los periodistas en su día. Realmente es inspirador escuchar los análisis que acaba de realizarse
en su panel, especialmente cuando se considera la importancia que está teniendo el Pacífico, y como muy bien lo mencionó Abelardo, se está trasladando la importancia geopolítica del Atlántico hacia el Pacífico. Al mismo tiempo que no puede existir un análisis socioeconómico si no se tiene como fundamento un análisis geopolítico. Y a pesar de la incertidumbre del escenario prospectivo, lo que sí tenemos con absoluta claridad es la trascendencia de China, especialmente formando el eje fundamental de los países BRIC, y además de todas las grandes perspectivas que seguirá creciendo en importancia de todos los países, especialmente de la costa de la cuenca Asia-Pacífico. Por esa razón es importante en estas épocas tener mayor claridad en una política exterior. Y no es solamente innovación ecuatoriana, hay que tomar el ejemplo de Chile, de Perú, de Colombia. Por ejemplo, Chile es el pionero en una visión hacia el Asia, por eso creó el P4, asociándose con Nueva Zelanda, Singapur, Brunei. Luego Perú patrocinó el ingreso Chile patrocinó el ingreso de Perú a la PEC. Y en contrapartida, Perú, recordemos, hace muy poco tiempo, en la 20ª Cumbre Iberoamericana, se propone la creación del Acuerdo del Pacífico, liderado por Perú. Se integran con Chile, Colombia y México. Obviamente Ecuador no estuvo presente para este acuerdo que se celebró finalmente el 28 de abril del año pasado. Estos son apenas pequeños ejemplos de lo que está ocurriendo en una política exterior clara y de integración y de visión hacia el desarrollo comercial, económico y de integración con los países de la cuenca Asia-Pacífico, para no enumerar otros ejemplos. No obstante que el Ecuador apenas quiere crear una comisión de asuntos importantes relacionados con el mar, una nueva secretaría. No son comisiones las que hace falta, sino una política exterior absolutamente clara que tenga como el escenario de referencia el que está liderando en el futuro, y no con otras perspectivas que más bien nos involucran en escenarios de conflictividad, nos aproximan a esos escenarios de los cuales no tendremos ningún rédito que esté en relación a los intereses nacionales. Obviamente sí los tiene en el ámbito de la ideología. Como usted dijo, licenciado Rosero, obnúbila el pensamiento cuando la ideología está absorbiendo la política exterior, la política económica y desde luego también la de seguridad. Ese era mi aporte, y reconocer el análisis profundo que se está realizando y que sea una forma de inspirar a un mejor derrotero de nuestro país. Como siempre, un aporte generoso y patriótico para nuestra tierra ecuatoriana, señor general. Allí está Abelardo Pachano para saludarle y agradecerle su intervención. Gracias, Osvaldo. Es un gusto volverlo a escuchar al general Jarrín de vuelta ya al país. Creo que está ya algunos meses acá. Me alegro mucho porque él, además de ser un militar de fuste, es un gran ciudadano. Así es. Un hombre que aporta con muchas ideas. Muy estudioso. Y que está actualizado. Que construye opciones de política en el Ecuador. Falta una voz de Fuerzas Armadas activa. Me refiero a las Fuerzas Armadas, a las que están en este momento en su trabajo. Una voz expresiva de liderazgo, de carga patriótica, para también decir, nosotros pensamos que estamos por el camino correcto, o muy respetuosos de la institucionalidad democrática y ajenos a toda cuestión política, queremos expresar. Antes yo era acostumbrado, y éramos acostumbrados todos los ecuatorianos, a recibir un mensaje de la institución militar, popularmente hablando, para que le digan si estamos bien o estamos mal. Es que no necesitamos, ahí vienen las prepotencias, las cargas ideológicas, en fin. El militar es un ciudadano que tiene una responsabilidad particular muy grande, porque a él se le ha entregado el poder para defender nuestra integridad territorial. Ellos tienen el encargo más delicado, y en ese sentido su formación tiene precisamente que ser integral.
no pueden estar desvinculados del análisis, del conocimiento de toda la problemática de la socioeconomía, de la geopolítica, como bien dice Osvaldo. Deben tener claridad en la estrategia que un país diseña y ejecuta, y deben ser aportadores de ideas. Obviamente están sometidos al poder civil, están sometidos como todos nosotros a la Constitución, y en ese plano tienen un deber y una responsabilidad. El omitir su punto de vista me parece que lo único que conlleva es a generar un espacio vacío de opinión tan necesaria en una sociedad que se precia de crear o de construir esa democracia de la que tanto hablábamos hace un momento, Gonzalo. Pero en ese sentido, Gonzalo, hoy el Ecuador es un país autárquico, es un país carente de ideas y carente de socios, carente de compromisos. Han pasado 5 años de gestión y no tenemos un solo acuerdo internacional, económico internacional, que demuestre que estamos inscritos en una línea que permita aprovechar las grandes oportunidades que está ofreciendo el mundo. No hemos llegado a un solo acuerdo. Llámele, Gonzalo, acuerdo de desarrollo internacional, llámele acuerdo comercial, llámele acuerdo económico, llámele tratado de libre comercio, llámele como usted lo quiera, como lo quiera usted llamar, pero algo que potencie la capacidad de generación de riqueza de esta sociedad, que fortalezca su estructura interna, que mejore las condiciones sociales. No tenemos uno solo, Gonzalo. Más bien nos hemos enajenado. Ayer yo leía con angustia la declaración del subsecretario de Relaciones Exteriores en el diario El Comercio, cuando decía: nosotros no queremos salir del grupo andino. Entonces, ¿qué hacemos en el Mercosur? ¿A qué fue el presidente a pedir el ingreso al Mercosur si en la declaración dice no nos conviene la estructura de negociación y de compromisos que hay en el Mercosur, porque son poco compatibles con el grupo andino? El problema Entonces, hay una desorientación, Gonzalo, que es derivada de esa ideologización de la política económica en el Ecuador. Así es. Y yo creo que los académicos o los profesores universitarios son realmente idóneos para manejar el Estado. El problema es que hay que construir organizaciones políticas, Gonzalo, para que a través de esas organizaciones políticas todos aquellos ciudadanos que quieran asumir responsabilidades públicas se vayan formando, se vayan forjando, vayan asumiendo responsabilidades de distinto nivel, para que a la larga puedan asumir los cargos de mayor responsabilidad del Estado. Uno no puede improvisar políticos en ninguna sociedad, Gonzalo. Como no puede improvisar médicos si es que no están todos los días atendiendo a pacientes. Si uno tiene un caso difícil, uno va donde un médico con experiencia, no va a ir donde un médico que acaba de salir de la universidad. Igual en la política, no puede ser que alguien que ha estado en las universidades, que ha sido profesor, de golpe asuma unas responsabilidades para las cuales no estuvo preparado porque no tiene una experiencia. Y eso en todos los órdenes. Tómele a un empresario cualquiera, Gonzalo, y póngale de ministro y puede ser un fracaso igual. Porque la política es tan seria, es tan responsable, que requiere formación, que requiere trayecto, que requiere responsabilidad, experiencia. Entonces, en ese plano, Gonzalo, es obvio que los gobiernos que improvisan con cuadros, que no han tenido una experiencia anterior, tropiezan de una manera que hacen daño a los objetivos de la propia colectividad. Y en el plano que estamos hablando de la estrategia de desarrollo del país, el daño va a ser grande, porque el Ecuador está perdiendo una oportunidad extraordinaria de sumarse a una línea de política económica en donde nosotros tenemos la posibilidad de obtener réditos realmente enormes. En la órbita del Pacífico. En la órbita del Pacífico. Ahí estamos retrasados. Inclusive en las relaciones con Europa, inclusive en las relaciones con los Estados Unidos, inclusive en las relaciones con África, con Sudáfrica. Hay que buscar. Este es un mundo, Gonzalo. Hay un subsecretario en Cancillería muy aperturista,
de buena formación, digamos, diplomática, que es el joven doctor Francisco Rivadeneira. Bueno, él hace la declaración el día de ayer, léalo. Y hay el otro subsecretario, que en cambio, Quinto Lucas, que en cambio, cuando menciona que Europa, menciona Rivadeneira, está en meditación por lo menos respecto de si recobra diálogos con el Ecuador, el otro sale a hora seguida, no a día seguido, a hora seguida, y le dice, se desinfla la posibilidad de conversar con los europeos. Entonces las consignas de especialmente la órbita de la revolución del siglo XXI son distintas, y ahí es la lucha en la que está en medio sándwich, entiendo yo, el señor presidente de la República, porque de lo contrario él tendría que poner orden, él tiene que definir, pues, o estamos con la política de Chávez o estamos con la política que al Ecuador le conviene y le corresponde. El presidente ha dado muestras, innumerables muestras, de ser él el que define todo, en todos los campos, Gonzalo. En todos los campos, el político, el económico, el cultural, en todos, en el judicial, en todos los campos el presidente define. ¿Cómo no va a definir en política económica internacional? ¿Cómo va a ser que un subsecretario esté condicionándole al gobierno la forma como va a conducir sus negociaciones internacionales? Imagínese. No, yo creo que el gobierno tiene en ese sentido una concepción ideológica de las relaciones económicas internacionales que le hace mucho daño al país, que no reflejan la realidad de los hechos. Hasta hace algunos años nosotros hablábamos, Gonzalo, de que los países de la periferia, llámele Ecuador, América Latina, África, Asia inclusive, siempre fueron explotados por los términos de intercambio, porque nos vendían productos caros y nosotros les vendíamos productos baratos. Siempre perdíamos los países de la periferia. Hoy resulta que los términos de intercambio son favorables, Gonzalo. Nosotros les vendemos cosas mucho más caras, de energía cara, los minerales caros, los alimentos y las materias primas caros y todo. Porque el mundo cambió, Gonzalo, el mundo cambió. Hoy las economías emergentes son importantes en el mundo actual. ¿Y por qué son importantes? Porque aprendieron a manejarse con realmente principios responsables y de equilibrio en sus sociedades. Y ahora se dice que no es bueno tener acuerdos económicos con esas sociedades y esos países porque nos están pidiendo informaciones que son absolutamente intolerantes. Oiga, en las negociaciones los acuerdos tienen que ser razonablemente buenos para las partes. Si las dos partes pueden tolerarse yo diría las diferencias entre sus metas y lo que han alcanzado, pues los acuerdos son buenos. Y el Ecuador no ha hecho un esfuerzo serio en estos 5 años por llegar a un acuerdo económico con ningún grupo económico ni con ninguna región del mundo. Y nos estamos enajenando. Los países vecinos nuestros, Perú, Colombia, Chile, tenemos Panamá, los centroamericanos, tenemos México, tenemos a todos ellos buscando acuerdos con todas las regiones del mundo. Así es. Colocando sus productos por ahí. Y nosotros simplemente mendigando para que nos mantengan las preferencias arancelarias, porque eso es así, mendigando a los europeos para que nos mantengan un año más las preferencias arancelarias, mendigando a los Estados Unidos para que nos mantengan las preferencias arancelarias, y a renglón seguido haciendo unas declaraciones desafiantes contra esas sociedades. Esa no es una política económica seria y responsable, Gonzalo. Esa no le da una perspectiva al país. Para ubicarse en el BID y ahora casi en primero, segundo, cuarto lugar, pero no pasa del cuarto lugar, Brasil. Primero con una cometida diplomática, con una búsqueda de mercados. Todo el mundo ha llegado al BID o ha llegado al primer mundo por esa vía. No queda otra. Son los mercados. La política económica brasileña es oportunista. Así es. Oportunista. Así es. En el mejor sentido de la palabra. Sí, sí, sí. Yo te doy, tú me das. Yo te doy, tú me das. Sí, vamos y dando vamos. Dando y dando. Y el Brasil se ha abierto condicionado.
¿qué es lo que ha hecho? Ha regulado las relaciones internacionales. Sí. Hacer A veces con malas artes también. Sí, pero se ha ido formalizando. Desde el lado de su empresa privada, quiero Pero decir. se ha ido formalizando. Sí. Embraer, la empresa aérea brasileña, que hoy día es un éxito. Estados Unidos. Claro, está vendiendo aviones en los Estados Unidos, Embraer, para distancias cortas, porque es un avión extraordinario. Cuando Embraer se inició como un proyecto estratégico militar de la dictadura en los años 60, 70, era un proyecto que no tenía realmente un horizonte como el que ha llegado a tener. ¿Por qué logran esto? Porque Lula le puso el ojo. No, y lograron incorporar tecnología internacional. Fueron copiando, luego fueron creando y lograron desarrollar modelos que son competitivos. Hoy día los brasileños son mucho más eficientes en aviación que los chinos o que los hindúes. Son mucho más eficientes, especialmente en lo que es aviación de carácter comercial. En la cuestión tecnológica, en la fabricación de chips, en la fabricación de todo lo que son computadoras y todo, los brasileños discuten y debaten mucho en la Organización Mundial de Comercio los derechos que tienen a proteger sus actividades, pero siempre están negociando, siempre están abriendo su economía, siempre están resolviendo los problemas. Lula, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo es consolidar la línea de una política ortodoxa. No le cambió a la política ortodoxa. La continúa a la política ortodoxa, cuidando los equilibrios fiscal, monetario, dando señales muy claras a las actividades privadas, porque sabe que sin la actividad privada no hay solución a los problemas sociales, Gonzalo. Entonces, esta ya es una verdad bastante consolidada, sobre la cual aquí en el Ecuador se sigue discutiendo y se sigue creyendo que el Estado es el que nos va a resolver los problemas. Y la verdad es que los Estados no nos resuelven los problemas a largo plazo. Nuestras propias actividades y nuestras decisiones son las que sirven, no otras. Ha sido un honor, ha sido muy satisfactorio provocar este conversatorio tan profundo de su parte, economista Pachano, en un día tan singular para nosotros los periodistas. Es nuestro día y quiero que tenga la bondad de saludar a mi gremio, señor economista Abelardo Pachano. Gonzalo, con el mayor cariño y aprecio a los periodistas, mis respetos. Es una profesión como otras que requiere gran dedicación, mucha responsabilidad, Así es. que está sometida a una agresión política injusta. Y que yo espero, Gonzalo, que este proceso termine bien en favor de la defensa del periodismo libre, del periodismo independiente, del periodismo privado, que es tan necesario para la consolidación de una democracia. Yo tengo la esperanza de que estos días negros de ataque a los fundamentos de la democracia y de la libertad concluyan rápido. Ojalá en un día muy cercano podamos desterrar del Ecuador esta forma, yo diría, tan mala de generalizar el tratamiento a distintas actividades. Se generalizó el tratamiento a los políticos y se dijo que los políticos eran corruptos. No se discriminó. A muchos empresarios se los ha maltratado, a muchos gobiernos se los ha maltratado. Hoy se está maltratando al periodismo y ya se ha llegado al límite cuando se pone en juego nuestras libertades fundamentales. De tal manera que en este día mi reflexión sería, Gonzalo, de decir que espero que esta lucha por la defensa de la libertad y por el mantenimiento de un periodismo serio, privado e independiente tenga un resultado realmente satisfactorio para todos nosotros. Muchas gracias. Buscando la verdad. Sobre todas las cosas. Compadre,